Miren, en el mundo de los textos antiguos hay pocos personajes pero tan enigmáticos como Enoc. Aunque apenas se le menciona en la Biblia, su breve y extrañísima historia inspiró una biblioteca entera de textos perdidos que llegaron a desafiar todo lo que se creía saber sobre Dios, los ángeles y el mismísimo origen del mal. Hoy nos vamos a sumergir en su enigma. Y es que la pregunta de verdad es fascinante. ¿Cómo es que un personaje casi olvidado, que apenas se menciona en una frase, termina inspirando toda una biblioteca de escritos tan enormes y controversiales? Unos textos que llegaron a moldear ideas claves sobre los ángeles, el origen del mal y hasta el apocalipsis. Vamos a descubrirlo. Y bueno, todo, absolutamente todo, empieza aquí, con esta frase del Génesis. Es corta, sí, poética también, pero sobre todo es profundamente extraña. Porque, verán, mientras que para todos los demás patriarcas se sigue una fórmula súper estándar, la historia de Enoc, bueno, esa rompe el molde por completo. A ver, fíjense bien en el contraste. Para todos los demás, la Biblia sigue la misma formulita predecible. Vivió tantos años y murió. Punto. Pero con Enoc, ¡pum!, la fórmula se rompe. No dice que murió, dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Esta pequeñísima diferencia es la chispa que enciende todo el misterio. Y agárrense, porque aquí la cosa se pone todavía más intrigante. Resulta que la frase original en hebreo dice que Enoc caminó con Ha Elohim. ¿Y qué significa esto? Bueno, los expertos nos dicen que esa forma específica, con el artículo Ha, se suele usar en otros textos no para hablar del Dios Supremo, sino de seres divinos, de ángeles. Así que, ¿será que Enoc en realidad caminaba con ángeles? El texto original parece insinuarlo, ¿no creen? Y claro, un misterio así no podía pasar desapercibido. En la época tan agitada del Segundo Templo, la figura de Enoc se volvió, digamos, un imán para todo tipo de especulaciones. Muchísimos escritores y teólogos vieron en este personaje la oportunidad perfecta para llenar esos vacíos, y de ahí surgió una verdadera explosión de textos que intentaban explicar qué significaba realmente eso de que Enoc caminara con Dios. Ok, esta línea de tiempo nos ayuda a poner todo en perspectiva. Imaginen, por siglos estos libros fueron súper populares, pero luego desaparecieron para casi todo el mundo. No fue hasta 1947, con el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, que tuvimos la prueba física de lo antiguos que eran. Y es gracias a la increíble labor de la Iglesia etíope que hoy tenemos el texto completo. ¡Increíble! Entonces, ¿qué es lo que contaban estos libros perdidos? ¿Cuál era el gran secreto? Pues el primero y más impactante de todos es la historia de los vigilantes. Y ojo, porque esta es una historia que explica el origen del mal de una forma, bueno, completamente distinta a la del Jardín del Edén. A ver, la historia arranca así. Un grupo de 200 ángeles, a los que se les conoce como los vigilantes. Según el libro de Enoc, estos seres celestiales miraron hacia la tierra, vieron a las mujeres, las desearon, y en el monte Hermón hicieron un pacto, un juramento prohibido para bajar y tomar esposas humanas. Pero su pecado fue mucho más allá de simplemente unirse con mujeres. No. Esto fue una transgresión a nivel cósmico. De su unión nacieron los Nefilín, unos gigantes que prácticamente arrasaron con la tierra. Y por si fuera poco, los vigilantes le enseñaron a la humanidad secretos celestiales prohibidos. Imaginen, cómo fabricar armas, practicar hechicería e incluso el arte del engaño con los cosméticos, corrompiendo así toda la creación. Y aquí, atención, porque este es el punto clave. Para la gente de esa época, la historia de Adán y Eva explicaba cómo entró el pecado al mundo, sí. Pero era esta rebelión de los vigilantes la que de verdad explicaba por qué el mal, la violencia y la corrupción se habían desatado de una forma tan abrumadora. Era sin duda una teología muy radical. Y en medio de todo este caos, ¿quién aparece? Enoc. Se convierte en el mensajero de Dios. Y su personaje, evoluciona de una manera increíble a lo largo de los distintos libros. Pasa de ser un hombre justo a ser un viajero que recorre el cosmos, y al final termina transformado nada más y nada menos que en Metatrón, uno de los ángeles más poderosos de toda la corte celestial. Todo esto, claro, nos lleva a la siguiente gran pregunta. Si esta literatura era tan, pero tan influyente,
tan conocida que hasta se cita en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no forma parte de la Biblia hebrea o de la mayoría de los cánones cristianos. Bueno, para empezar, hay que dejar algo claro. Su influencia es simplemente innegable. Conceptos que hoy son fundamentales para el judaísmo y el cristianismo, como todo el tema de los ángeles y demonios, la naturaleza del mal, la idea del Mesías como el Hijo del Hombre o el juicio final, todo eso fue moldeado profundamente por estos libros. Incluso, como decíamos, el Nuevo Testamento los cita directamente. Entonces, ¿por qué se excluyó? Pues todo apunta a un choque de ideologías, a un conflicto de poder. Por un lado teníamos la tradición dominante, la mosaica, ¿no? Centrada en Moisés, en la ley del Sinaí. Esa era la base de la autoridad de los sacerdotes en Jerusalén. Pero, por otro lado, estaba la tradición de Enoc, que proponía algo muy distinto, una autoridad que venía de la revelación directa, del conocimiento secreto que Enoc recibió en sus viajes cósmicos. Eran básicamente dos visiones del mundo compitiendo cara a cara. Y al final, pues, la visión de Enoc se consideró demasiado radical, demasiado peligrosa. Desafiaba a las estructuras de poder de la época y presentaba una teología que para muchos era, francamente, una amenaza. Y por eso, estos libros fueron poco a poco marginados hasta que finalmente fueron suprimidos de las colecciones que terminarían formando la Biblia que conocemos. Pero el redescubrimiento de Enoc es mucho más que solo encontrar textos antiguos. Nos abre una ventana a un pasado espiritual que era mucho más diverso, más complejo y conflictivo de lo que nos solemos imaginar. Nos revela que existieron otras maneras de entender a Dios, el universo, ideas que lucharon por definir la fe y que, aunque intentaron silenciarlas, su eco resuena hasta nuestros días. La historia de Enoc nos recuerda algo muy potente. La historia no siempre la escriben los vencedores, a veces simplemente la editan. ¿Qué otras ideas revolucionarias estarán por ahí, escondidas en los márgenes de los textos antiguos? Gracias por acompañarnos en esta exploración. Si les pareció interesante, ya saben, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es con un me gusta, compartiendo este análisis y sobre todo, déjenos sus ideas en los comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? Nos leemos ahí. ¡Hasta la próxima!